hablándole Dios a Moisés en el monte Sinaí. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus maletas y sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa inspiración de tu palabra sobre tu sierva, nuestra pastora, en Joel capítulo 2. Gracias, Dios eterno, por tu eternidad en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que te glorifiques una vez más en la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos siguen a través de las redes sociales, y de aquellos que reproducirán este servicio, Señor, y que ellos sean bendecidos y sean alimentados por tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, menguamos delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu poder, que es, Señor, inmedible, incalculable. Usa, Padre, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Una de las cosas más hermosas de la palabra del Señor es que cada palabra que nosotros recibimos no borra la palabra que antes recibimos, porque nosotros somos una vasija y la palabra que el Señor va vertiendo en nosotros se une a la palabra que el Señor vertirá después en nosotros, porque es una palabra que procede del mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque nosotros como seres humanos tenemos una tendencia natural sin el Espíritu Santo. Cuando somos estudiantes, no importa en el nivel en que nos encontremos, en primaria, secundaria, universidad o donde estemos estudiando, nuestra naturaleza humana trabaja de la siguiente manera. Si llegó el profesor primero de historia, nosotros nos llenamos con historia, y cuando viene el otro profesor de matemática, entonces olvidamos la historia, y cuando viene el español olvidamos lo de matemática. Por eso muchas madres y padres que están aquí se darán cuenta que por qué los hijos tienen tanto problema en matemática y tienen tanto problema en español, si supuestamente ellos tienen un profesor de matemática y un profesor de español, y las cosas debieron haberla aprendido en el salón de clase. Es por esa naturaleza humana. Un conocimiento elimina el conocimiento anterior, pero los que andamos en el Espíritu
eso no puede ocurrir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu tiene una función dentro de nosotros, hacernos recordar todas las cosas que Dios nos ha enseñado para que nosotros las pongamos por obra. Amén. Aleluya. Esto es para disipar cualquier tentación que pueda sentir alguno de que la predicación del mensaje de la palabra va a ser un refrigerio para la poderosa palabra que la pastora ha compartido con nosotros hace unos escasos minutos. Aleluya. Así que usted no puede hacer aquí borrón y cuenta nueva, porque no existe borrón y cuenta nueva. A lo que le ha sido dado, añádale lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces a lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 27 de Éxodo, porque estamos en el tiempo de tenemos que renovar, tenemos que reconstruir, tenemos que reparar, tenemos que levantar nuestro altar. ¿No es así? Amén. Y cuando nosotros hablamos de ese tema, y lo hemos visto a lo largo de todos estos días, a través de distintas predicaciones, en los ayunos, en los servicios, tenemos que detenernos un momento y darnos cuenta de que el altar en el corazón de Dios es tan importante y tan vital para la salvación de nosotros, los seres humanos. Amén. Y para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Amén. El altar no es una creación del hombre para Dios. El altar es una creación de Dios para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y eso es importante porque cuando nosotros sabemos que el altar no es algo que yo le estoy regalando a Dios, sino es algo que Dios me está regalando a mí. Amén. Yo mi regalo, si lo hago yo, lo hago como me da la gana, como me parece, lo compro cuanto me cueste de la manera que sea, pues lo estoy regalando yo. Pero cuando el regalo me lo da Dios, yo tengo que administrar ese regalo como Dios lo dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando yo hablo de reconstruir un altar, no lo puedo reconstruir a mi manera. No lo puedo reconstruir como a mí me parece. Tengo que reconstruirlo y tengo que hacerlo de acuerdo a lo que la palabra del Señor me dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el versículo 8 es vital en esta predicación, en esta enseñanza. Porque el versículo 8 le dice Dios a Moisés: lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y si Dios le dijo a Moisés que es así como vas a hacer el altar de bronce, Moisés, tú no puedes venirme con innovaciones, no puedes venirme con ideas nuevas, no puedes venirme que lo vas a pintar de este color, que lo vas a poner de esta medida. No, lo vas a hacer como yo te lo mostré. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Y eso nos da más alternativa para nosotros, que el altar que nosotros tenemos que recomponer en nuestra vida, tenemos que recomponerlo según el modelo que Dios nos muestra. Amén, amén. Aleluya. Así que no hay nada de que yo pueda tener mi iniciativa para hacer un altar diferente al altar que Dios ha establecido en su palabra. Amén. 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 Por eso cuando habla del altar de bronce, cada vez que se habla la palabra altar es sacrificio. Amén. El altar significa sacrificio. ¿Ok? Porque el hombre apartado de Dios solamente se puede reconciliar con Dios mediante el sacrificio, mediante el arrepentimiento, mediante la confesión del pecado. Solamente de esa manera nosotros nos podemos reconciliar con Dios. Nosotros podemos entrar en la presencia del Señor y en comunión con Dios. No existe otra forma. Entonces Dios decide la creación de un altar de bronce. ¿Cuál es el simbolismo del altar de bronce? Primero, hay dos elementos. Está hecho de madera de acacia y está hecho de bronce. Amén. Y la madera de acacia es especial porque la madera de acacia es una madera balsa y resistente. Es una madera perdurable. Es una madera que soporta cualquier tipo de trato y cualquier tipo de inclemencia. Y es una madera dura, resistente, pero que no genera un gran peso para que lo puedan cargar y transportar de un lado a otro. Y el bronce significa en la Biblia juicio. Ese es el significado del bronce. El bronce significa juicio. Y el bronce es un metal que puede soportar mejor que cualquier otro metal el fuego que uno le pueda poner.
¿Y por qué razón? Porque el altar del sacrificio que estaba en la entrada del tabernáculo y en la entrada del templo tenía que estar permanentemente encendido, porque el sacrificio era permanente, el sacrificio era de todos los días, el sacrificio era de toda la semana, de todos los meses, permanentemente ese altar de bronce tenía que permanecer encendido, tenía que soportar el fuego, dándonos a entender la palabra que el altar de nuestra vida tiene que estar permanentemente encendido. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque en este altar del sacrificio, del holocausto, donde el pueblo presentaba las ofrendas por el pecado, cualquier tipo de pecado, léase el Levítico, todo el libro de Levítico, y ahí hay ofrendas por todo tipo de pecado. Ya hay ofrendas por los pecados individuales, ya hay ofrendas por los pecados del pueblo. Todo tenía que presentarse allá. Y lo hacía permanentemente, dándonos a entender que nosotros somos pecadores y que permanentemente necesitamos la gracia y la misericordia del Señor y confesar ante Dios nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso cuando yo tengo que restaurar mi altar, yo tengo que empezar arrepintiéndome. Amén, amén. Y yo no me puedo arrepentir según lo que a mí me parece que es mi pecado. Yo no me puedo arrepentir según lo que yo creo que estoy mal. Yo me tengo que arrepentir según lo que el fuego del altar me dice que tengo mal. Amén, amén. Y ese fuego del altar es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que nos va a decir, oye, en esto cojea. Tal vez la pastora no se da cuenta. Tal vez el hermano no se da cuenta, tal vez mi hermano no se da cuenta, mi mujer, mi marido, mis hijos, mis padres no se dan cuenta, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que está mal en nosotros y nos redarguye a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos. Amén, amén. Para que nosotros pidamos perdón a Dios. Amén. Para que nosotros nos volvamos a Dios. Para que nosotros nos convirtamos a Dios. La firme disposición de no volver a pecar. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso nosotros comprendemos por qué Pablo le decía a Timoteo, y lo veíamos el jueves, aviva el fuego que hay en ti. Porque Timoteo, si tú no avivas el fuego, ¿cómo vas a saber por dónde estás cojeando? ¿Cómo te vas a dar cuenta en el pecado en que estás cayendo? ¿Cómo te vas a librar de las cadenas que las tinieblas quieren tender sobre tu vida? Tienes que avivar tu fuego. Y ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Si somos un altar y si hemos restaurado este altar, el fuego del Espíritu Santo tiene que permanecer encendido en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pero también el altar que Dios le dice a Moisés es un altar que tiene que tener 4 cuernos en sus esquinas. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo a Dios se le ocurrió ponerle 4 cuernos en las esquinas al altar? Pero los cuernos tienen un propósito y una naturaleza. Los cuernos significan que Dios es mi ayuda y Dios es mi refugio. Amén. ¿Por qué? Porque cuando los sacerdotes venían y presentaban la ofrenda y empezaban a derramar la sangre, iban directamente a los cuernos para clamar por ayuda y por el refugio del Señor a favor del pueblo y a favor de ellos también. ¿Cuándo dicen amén? Ustedes recordarán en la Biblia, por allá por el libro de Reyes, cuando después que David unge a Salomón como rey de Israel, que le da una serie de instrucciones de las personas de las cuales tenía que cuidarse. Entre ellos estaba Joab, que era el general de David. Pues resulta ser que David le había advertido cuando, en buen panameño, si Joab se te resbala, liquídalo. Te lo dejo vivo, si se porta bien, no hay problema. Pero si se resbala como se ha resbalado conmigo, Salomón, líquida. Joab, que conocía el simbolismo del que estamos hablando, cuando entra en la tienda, el tabernáculo de David,
se agarra de los cuernos del altar. Porque él sabía que si se agarraba de los cuernos del altar, era un hombre que le estaba pidiendo ayuda y estaba pidiéndole refugio al Señor. Y nadie mata a un hombre que le está pidiendo ayuda y que le está pidiendo refugio al Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Igual Salomón lo mató. Aleluya. ¿Pero por qué? Si se agarró de los cuernos. Sí, se agarró de los cuernos. Pero no se arrepintió ni pidió perdón por los pecados que había cometido. Aleluya. En otras palabras, el altar no es religiosidad. El altar tiene un significado profundo de nuestra conducta y nuestra relación con Dios. Pero Adonías, y nuestra relación con Dios. Entonces, al tener esa naturaleza, nosotros entonces tenemos que estar claros. Nosotros no podemos ir al altar, como cuando venimos a la iglesia, y cuando se acerca, y uno ve y caminamos con temor, y tocamos un poquito del altar, esperando que Dios nos bendiga, y que Dios nos proteja, y que Dios nos dé refugio. No es religiosidad. Significa que yo tengo que tener una transformación en mi corazón y una conversión auténtica en mi corazón para arrepentirme delante de la presencia del Señor, porque el altar del Señor soy yo mismo. Cuando dicen amén, aleluya, bendito el nombre del Señor. Y esto es importante porque esto nos ilustra la naturaleza que el altar restaurado representa para nuestra vida. A veces nosotros oramos y le pedimos al Señor, ayúdame. El Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y oramos el Salmo y leemos y repetimos el Salmo, pero no nos hemos arrepentido ni hemos pedido perdón. Entonces la petición que estamos haciendo, ¿a dónde va? Al aire. No llega delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro altar está derribado, nuestro altar está arruinado y hemos apagado el fuego del Espíritu Santo. Entonces no hay forma de que nuestra petición pueda llegar a la presencia del Señor y Él nos preste su auxilio, su ayuda y su refugio. En el nombre del Señor. Entonces es importante porque todos los utensilios del altar de bronce tenían que ser de bronce. Porque el altar del sacrificio representa juicio. Y algunos ven como juicio es juicio de condenación. No, es que cuando ellos estaban frente al altar de bronce, los juicios del Señor, que son su palabra, ya habían sido prescritos y determinados. Y si yo llevo mi sacrificio y mi ofrenda al altar de bronce es porque reconozco que el juicio del Señor está sobre mí. Por tal razón me arrepiento de mis pecados para que el juicio sea quitado. El altar también muestra la misericordia de Dios a favor de nosotros. Amén. Dios, a pesar de su palabra en que establece su juicio, y el que no anda en estos caminos será considerado pecador y vendrán estos juicios sobre él, Dios también muestra misericordia. Pero hay una forma de tener el juicio sobre nuestra vida, a través de nuestra actitud y de nuestro comportamiento. Pero primero nosotros tenemos que ir construyendo e ir renovando ese altar en nuestra vida, porque por eso el altar del tabernáculo era un altar móvil, que se podía llevar para aquí y para allá, y que 4 personas por lo menos te podían cargarla, porque era liviano. Pero nosotros somos ese altar móvil, pero nosotros nos movemos de aquí para allá. Nadie nos tiene que cargar y nadie nos tiene que llevar, sino que nosotros andamos de aquí para allá, porque donde nosotros estemos está el altar y la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entendemos lo que nos dice la palabra: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré, dice el Señor. Pero había un altar de bronce y había un altar de oro. Para poder llegar al altar de oro, yo primero tengo que pasar por el altar de bronce. Amén. Aleluya. Y el altar de oro era el altar del incienso. Y el incienso es el símbolo de las oraciones de los santos. Amén. Pero no se puede elevar las oraciones si antes no he hecho el sacrificio. Si antes no me he arrepentido, si antes no me he vuelto al Señor, si antes no he confesado delante de su presencia mis pecados y he propuesto en mi corazón no volver a caer.
en ese pecado. Si antes no soy limpiado, si antes no soy lavado, por eso el tabernáculo está antes de llegar al altar de bronce, porque tengo que ser labrado, tengo que presentar mi sacrificio para que después, bendito Dios, yo pueda acceder a un altar de oro. Esas son las oraciones. Gloria a Dios. Entonces, Dios recibe la ofrenda. Los animales quemados, Él recibe el humo de la ofrenda. Pero Dios espera que las oraciones también lleguen a su presencia. amén. Y miren qué interesante. Porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro de altar. El libro de Apocalipsis parte precisamente del altar. Del altar salen los ángeles. Del altar está, es más, debajo del altar están las almas de los santos, aquellos que entregaron su vida por el nombre del Cordero. Y ahí están las oraciones, ahí está la presencia del Señor, ahí está todo. Y el ángel manda y salen del altar. Y del altar sale el fuego para bendecir. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta, el libro de Apocalipsis es un libro de altar. Por consiguiente, si el libro de Apocalipsis es un libro de altar, para poder nosotros vivir las bendiciones del libro de Apocalipsis, nosotros tenemos que ser primeramente altares. Amén, amén. Gloria a No hay Dios. forma de llegar allá si antes nuestro altar derribado no es reconstruido, no es levantado, no es fortalecido y no lo mantenemos siempre encendido. Por eso cuando la pastora nos hablaba de que por la sangre de Cristo, conforme a la palabra, somos constituidos reyes y sacerdotes, nos está indicando que nuestro sacerdocio, que no es el sacerdocio de Aarón, es el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio eterno. Nosotros todos los días somos reyes y somos sacerdotes. Todos los días estamos ministrando en el altar de nuestro corazón la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si somos sacerdotes conforme a lo que dice la palabra, no somos sacerdotes de acuerdo a la cultura. ¿Ok? El sacerdote cultural, bueno, él tiene el librito y lo lee todos los domingos y los lunes y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados y vuelve otra vez y sigue leyendo el libro. ¿Ok? Pero él hace un ritual. Pero nosotros somos sacerdotes en espíritu y en verdad. Y estamos adorando en espíritu y en verdad. 24/7 nuestra vida tiene que ser una vida de adoración para mantener ese fuego del altar encendido. Y reconocemos esto. Nosotros no entregamos un sacrificio para nuestros pecados, porque el sacrificio ya fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos, conforme a lo que dice 1 de Juan, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que intercede por nosotros. Cuando dicen amén. Aleluya. Yo me reflexionaba cuando veía esto del modelo del tabernáculo y el modelo de cada utensilio dentro del tabernáculo. Yo no decía, pero ¿por qué Dios mandó a hacer una réplica terrenal del tabernáculo celestial? Como nos dice Hebreo, nuestro Señor Jesucristo no entró en el tabernáculo hecho de manos, sino en el verdadero tabernáculo, el tabernáculo que está en los cielos. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué lo hace? Para que nosotros en nuestra conciencia y en nuestro espíritu comprendamos que lo que nosotros hacemos acá, las oraciones que nosotros realizamos acá, son las oraciones que salen en el altar de oro que está en el verdadero tabernáculo. Esas son las oraciones de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros, y que los sacrificios que se hacían, es el sacrificio permanente que está en los cielos por nuestros pecados. Es la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Pero no es una intercesión sin que medie primero el arrepentimiento. Aleluya, Señor. Los profetas del Antiguo Testamento comprendían también este hecho, que cuando nosotros escuchamos la lectura de Joel y la palabra del Señor, que se pusiera entre la entrada y el altar y pidiese perdón. Eso fue lo que hizo Nehemías. Pidió perdón.
Eso fue lo que hizo Daniel después de 70 años de esclavitud en Babilonia. Pidió perdón por los pecados propios. Y Daniel fue más allá, porque Daniel confesó: nuestra es la confusión y no tuya, Señor. Así es. Aquí los que hemos estado confundidos y perdidos hemos sido nosotros. Tú en nada has errado. Hemos sido nosotros los que hemos estado mal. Hemos sido nosotros los que hemos estado desenfocados. Por eso te pedimos perdón, por nosotros y por los pecados de nuestros padres. Aleluya. Y a veces nosotros en ese momento de intimidad, a veces nos cuesta reconocer esos pecados que son nuestros. Por eso hay un espacio en la oración, en las oraciones, que habla de los pecados ocultos. Amén. Y uno se pregunta, pero ¿por qué de los pecados ocultos? Porque hay veces, hermanos, hay dos tipos de pecados ocultos. El pecado, yo sé que pequé, pero no quiero que nadie lo sepa. Así que se lo oculto a los demás. Y otro tipo de pecado que no sé si es pecado. Entonces también es oculto para mí. Pero David nos enseña a pedir perdón aún por los pecados que no son ocultos. Pero hermano, ¿por cuáles? Por los que yo no tengo conciencia de que he pecado. Pero no por aquellos pecados que yo sí sé que he cometido, pero que no quiero que nadie se entere. ¡Aleluya! Entonces, a eso nosotros no podemos venir a decir, esos son pecados ocultos. No, porque tú sabes cuál es el pecado. Aleluya. Yo sé cuál es el pecado que he cometido. Que no quiero que nadie lo sepa es otra cosa, pero no es un pecado oculto para mi conciencia. Entonces, sobre ese pecado, yo tengo que confesarlo delante de la presencia del Señor. Porque, hermanos, ayer escuchamos una predicación que hacía tiempo que no escuchábamos. Si yo no lo confieso, no hay problema. Dios lo mostrará. Amén. Aleluya. Así que no hay forma. Así que es mejor correr delante de la presencia del Señor, confesarlo delante de la presencia del Señor y arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Porque el pecado que es consciente, pero que yo no quiero que nadie sepa, responde a la degradación de mi carácter. Ese pecado responde a mi altivez y a mi soberbia. Porque el altivo y el soberbio es aquel al que le preocupa el qué dirá. Amén. Amén. Al humilde no, al altivo y al soberbio. ¿Qué dirán si se enteran en las cosas que anda el pastor? No, yo soy el pastor, tengo una investidura, así que tengo que mínimo santo. Si no fuera porque hay un Espíritu Santo, sería el Espíritu Santo el pastor. Entonces todo eso es imagen, todo eso es proyección. ¿Okay? Y entonces todo pecado que yo sé que va a dañar mi imagen, entonces yo procuro echarle tierra encima. Pero la palabra nos dice que Dios lo hará evidente. Y uno dirá, pero ¿cómo cayó esa persona? No cayó por la misericordia del Señor. Amén, amén. Porque esa caída revela la misericordia del Señor. Porque si no hubiese, el Señor no lo hubiese revelado, jamás se hubiese arrepentido. Amén. Y jamás se hubiese vuelto Amén. al Señor. Amén. Cuando dicen amén. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? En no esperar que eso ocurra, sino en confesarlo delante de la presencia del Señor. En morir a nosotros mismos. Por eso Pablo, cuando escribe el capítulo 8 de la carta a los romanos, establece una frase que suena hasta bonita. Por ti somos muertos todos los días. Somos contados como ovejas del matadero. ¿Por qué? Porque Pablo, como de la tribu de Benjamín y fariseo de fariseo, sabía perfectamente que el sacrificio era una muerte permanente. El altar de bronce representa el recordatorio de que todo
todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. Eso es lo que representa el altar de bronce en nuestra vida. Todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. Y cuando nosotros tenemos que matarnos. Acá me dice que tenemos que matarnos. Sí, tenemos que matarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese es el sacrificio. Por eso la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Entonces, es decir, nosotros somos un sacrificio vivo, amén, presentado delante de la presencia del Señor. ¡Aleluya! El problema es que nosotros no tenemos mentalidad de sacrificio, porque nosotros estamos en Panamá. Aquí lo más que matamos, cada uno, lo más que ha matado ha sido una gallina. ¡Aleluya! Algunos por accidente, algún perro en la calle. Pero o cucaracha, y las matan con gusto, o mosquitos, pero las matamos no para sacrificio, ¿okay? Sino porque los mosquitos me están sacrificando a nosotros. Entonces lo hacemos en ese sentido, pero no tenemos esa mentalidad ni cultura de sacrificio, y no es posible meternos en la mente lo que significa una vida de sacrificio. Y el concepto de una vida sacrificada es el concepto de nuestro Padre, que nos decía: yo me sacrifico por ti. Yo me parto el lomo por ti para que tú vivas, para que tú tengas lo que yo no tuve. Entonces, y la madre dice: mi vida ha sido una vida sacrificada, entregada totalmente. Ese es el concepto cultural de sacrificio que nosotros tenemos. Pero el sacrificio significa abstenernos de aquello que tal vez queremos, nos gusta o es placentero por amor a otros. Amén. ¿Y por qué nosotros nos vamos a abstener del pecado? Tenemos que abstenernos al pecado. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en la presencia del Señor. No permito el pecado, no quiero sacrificar el pecado, porque en realidad morir a mí mismo es morir al pecado. Esa es la muerte buena, morir al pecado. Cuando yo quiero morir al pecado es porque yo estoy poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe, porque yo tengo una esperanza de vida eterna y de reino eterno en la presencia del Señor. Entonces yo estoy dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar. Por eso Pablo decía: por eso yo someto a mi cuerpo a servidumbre. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no vaya a ser que después de ser heraldo para otro, yo mismo venga a ser desechado. Es decir, yo me someto a servidumbre a Cristo, para poder ¿qué? Estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y a veces nosotros, hermanos, aquí en la tierra, cuando nos sentimos cómodos, no pensamos en la eternidad con Cristo. Es más, se puede decir con toda absoluta certeza que el objetivo de la iglesia, mayoritariamente en este tiempo, no es la eternidad con Cristo. La meta de la iglesia es que todos vivamos cómodos, ¿verdad? Que todos tengamos la satisfacción de nuestras necesidades básicas, que todos nos sintamos bien, techo propio, casa propia, comida propia, ¿okay? Luces propias, todo propio. Entonces esa es la meta, y ese es el gran error de la iglesia. ¿Y por qué utilizo la palabra propio? Porque la iglesia ahora se rige por lo que el sistema económico determina. ¿Qué es lo que quiere el sistema económico capitalista? Que tú tengas casa propia, carro propio, cuenta bancaria propia, ropa propia y comida propia. Iglesia propia. Y que tengas una iglesia propia también. Entonces los diezmadores ya no se consideran diezmadores, se consideran socios de las iglesias. Santo. Esa es la iglesia de este tiempo. Pero la iglesia verdadera es la iglesia que está pensando en la vida eterna. Es la iglesia que considera que esto es temporal y que está dispuesto a buscar eterno. Es la iglesia que pone su
corazón en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Y que reconoce que las cosas de abajo son añadidura y son temporales. Amén. Por eso a la mayoría de la iglesia no les gusta leer el libro de Apocalipsis. No. Muchos cristianos no les gusta el libro de Apocalipsis. Y menos cuando llegan a la revelación final del Apocalipsis. El Apocalipsis dice, ¿saben, señores? Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo? Y la casa que acabo de construir, ¿qué va a hacer de ella? Eso es lo primero que piensa la gente. Y mi carro no voy, y tanta plata y los préstamos. No, hay cielo nuevo y tierra nueva. Y la gran noticia. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva solo estarán los nacidos de nuevo. Amén. La gente de altar. Amén. Así que veamos la vida. Por eso es que cuando la palabra nos habla de que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, nosotros la vemos desde una manera metafórica. La queremos ver desde una manera metafórica. No lo veo como una manera metafórica, eso es real. No es una metáfora, no es romanticismo. Eso somos, extranjeros y peregrinos. Y hago un paréntesis. Un extranjero es una persona que va a otro país, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que sí? Amén. No le digo que digan amén, que digan que sí. Aleluya. Va a otro país. Cuando usted se va a otro país, usted se lleva su casa. Se lleva su carro. No. Porque usted en el otro país es un extranjero. Así cuando más usted pagará un hotel o un hostal o alguien que lo ha recibido y usted estará, pero usted no va a tener nada propio porque usted tiene su país, ¿cierto? Sí. Bien, nuestra patria esencial. Aleluya. Por eso Cristo nos dijo que hagamos tesoros en los cielos, porque nuestra patria eterna y celestial. No hagamos tesoros en la tierra porque esto se va a acabar. Amén. Haz tesoro, sé inteligente, haz tesoro allá arriba, porque acá abajo que va a haber cielo nuevo y tierra. ¿Cuántos dicen amén? Inclusive se lo metió en la mente a los apóstoles y a los discípulos cuando les dijo claramente: yo me voy a hacerles morada. Los discípulos quedaron claros. Si Él nos va a hacer morada, entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por la morada terrenal. Pablo lo lleva a otro nivel, hablando de la morada como este cuerpo. Y decía, aunque este cuerpo, esta morada terrenal, se va desgastando, de Dios tengo un edificio, una morada celestial, que se va fortaleciendo y que es grande y fuerte porque Dios la está construyendo en mí. Entonces Pablo lo veía con toda claridad. Aleluya. Entonces nosotros somos los que a veces estamos, y lo vemos cuando si nosotros tuviéramos micrófonos ocultos en las habitaciones, en los baños, en los lugares donde están los altares de cada uno de nosotros. Y escuchábamos aquí lo que cada uno le pide al Señor. Y algunos dirán, Señor, ¿por qué no me has dado una casa propia todavía? Señor, yo quiero un carro, necesito un carro, Señor, para poder llegar a mi trabajo y llevar a los hermanos a la iglesia. Y empezamos y oramos y tantas cosas. Y en el momento de nuestra oración, ¿en qué momento le pedimos al Señor? Señor, haz que yo ponga mi mirada en las cosas celestiales. En las cosas de arriba. Haz que yo ponga mi mirada en que tú cambies mi corazón, en que transformes mi carácter, en que la imagen de Cristo se haga cada día más en mí. Y si alguna vez oramos en ese sentido, es porque alguna oración que nos enviaron decía eso. Pero no es porque nazca de nuestro corazón. Entonces, cuando se abre un espacio para reconstruir el altar, estamos reconstruyendo el altar. Lo que Elías hizo en el Monte Carmelo fue reconstruir el altar de las 12 piedras de Israel.
porque Elías era profeta para el reino de Israel del norte, pero Joel era profeta para Judá. Por eso, mientras Elías reconstruye el altar con piedra, Joel le dice: dile a los sacerdotes que se pongan entre la entrada y el altar del templo de Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que en ambos sentidos el objetivo es que nuestra relación con Dios sea reconstruida sobre los principios de Dios, sobre las reglas de Dios, sobre los mandatos del Señor, y enfocados en el propósito de Dios, no en mi propósito. Por eso los Baales no se dieron ni cuenta de lo que Elías estaba haciendo con ellos, porque los Baales estaban entenebrecidos. Servían a Baal, claro que están entenebrecidos. Entonces, cuando él los llevó al monte Carmelo, los Baales no pensaron que Elías los estaba llevando a su campo de batalla. Ellos fueron felices porque ellos eran mayoría, y fueron allá y cayeron en la trampa que Elías les había montado, porque los llevó al terreno del Dios Altísimo, al campo del Dios Altísimo, y frente a sus ojos reconstruyó el altar, renovó el altar, levantó el altar, no conforme a lo que le parecía, sino conforme a lo que Dios establecía en su palabra, y le dio la victoria sobre los padres. Y a veces, sobre la mayoría, y a veces nosotros, hermanos, pensamos que estamos construyendo un altar a Dios, y eso nos incluye a todos nosotros. Y a veces estamos haciendo un injerto, una mezcla de altares, entre un altar a Dios y un altar a los Baales. Y los Baales somos nosotros mismos. Así que no ande buscando vasos por aquí. Somos nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que el altar se tiene que reconstruir sobre lo que dice la palabra, en la forma que dice la palabra, y la enseñanza es para mostrarnos hacia dónde tenemos que estar dirigidos. Si es cierto que encontraremos sanidad cuando el altar sea reconstruido y sea renovado, sí, porque esas son las bendiciones de Dios para su pueblo. Sí, que seremos prosperados, sí, porque esas son las bendiciones de Dios para su pueblo. Es que, hermano, esas cosas van a ocurrir, porque es imposible que no ocurra cuando nuestros altares están hechos conforme a la voluntad de Dios. Claro que van a pasar, claro que van a ocurrir. Por eso yo tenía un altar en el tabernáculo, para que la bendición de Dios siempre estuviera a favor de ellos. Pero cuando empezaron a darle el cordero enfermo, aquel que estaba dañado, aquel que tenía defectos, etcétera, etcétera, entonces empezaron a buscar problemas con Dios. Porque es que a Dios yo no puedo darle lo que a mí me parece o lo que a mí me sobra. Y a veces nosotros a Dios le damos nuestro tiempo que sobra. A veces la oración, el 99% de la oración es lo que yo quiero y el 1% es lo que Dios quiere. La sobra es para Dios. Y nosotros queremos que por ese 1%, que es lo que Dios espera de nosotros, Él nos va a dar el 99% que le estamos pidiendo. Y en el altar de bronce se lleva el 100% de lo que Dios quiere. Amén. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y como dice un refrán, no pongamos la carreta delante de los bueyes. ¿No conocen el refrán? Aquí me vino del campo, pues. Porque ese refrán se utiliza cuando uno pone lo importante para moverse por delante de lo que nos hace movernos. Si tú pones la carreta que tú para ti piensas que es lo más importante delante de los bueyes, no se va a mover, no vas a avanzar. Los bueyes te van a mirar y él dice que es el inteligente. Entonces nada se va a mover, porque los bueyes tienen que estar
estar por delante de la carreta para que la carreta pueda avanzar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a irnos a la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 10, para concluir este mensaje. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, amén, porque gracias a Dios ya se concluyó el mensaje. Salimos bien librados. Nadie nos mandó para ninguna parte. Aleluya. No pensemos de esa manera, solamente analicemos el mensaje. Si no reconstruimos el altar conforme a la palabra del Señor, nosotros mismos nos mandamos para otro. Amén, amén. Aleluya, así es. Amén. Nosotros mismos elegimos a dónde vamos a ir. Y el ejemplo de Joel nos dice dónde vamos a ir. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida? Dios enviará su ejército hasta que nosotros nos arrepintamos. Amén. Y cambiemos y hagamos lo que tenemos que hacer correctamente. Por eso uno tiene que examinar siempre su vida. Y es algo que Carlos y yo hemos aprendido. Tenemos que examinar siempre nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos errando? Nos estamos desenfocando. Tal vez estamos dando importancia a unas cosas que no son importantes para Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos estamos enfilando? ¿Qué tenemos realmente que hacer? ¿Cuál es la dirección que tenemos que seguir? ¿Qué cosas y cómo tenemos que orar? Tenemos que buscarlo. Tenemos que examinarnos permanentemente. Es lo que Pablo decía a Timoteo: examínate. Y ten cuidado de ti y de tu doctrina, de lo que estés enseñando. Le advierte. Entonces nos advierte la palabra constantemente que tenemos que examinarnos. No podemos vivir la vida pensando: yo soy el Inmaculado, sé mi Todopoderoso. Cuando avanzo una santidad. No pensemos de nosotros de esa manera. Pensemos nosotros como nos dice Romanos, pensemos nosotros con cordura. Amén. Sabiendo que todos necesitamos del Señor. Amén. Hermano, si aún Daniel lo necesitó, si Moisés lo necesitó, si aún el verbo hecho carne clamó al Padre, mostrando la necesidad que tenemos de Dios, si usted no ha abierto ni el agua, no ha separado las aguas ni del fregador, y lo más que se ha quemado es en la estufa, no hay ningún horno, y lo más que lo ha mordido es un gato o un perro, entonces nosotros no somos esos grandes profetas. Pero Dios ha puesto en nosotros algo, que es su presencia, para guiarnos en este caminar. Amén. Y Amén. para que la humildad nos permita seguir caminando en este camino. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Capítulo Dios. 13 de la carta a los Hebreos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde antes, desde el capítulo, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí fue donde salió el eslogan, el letrero. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Y no nos cansaremos de repetir nosotros porque somos pastores. Obedeced a vuestros pastores. Amén. Y sujetaos a ellos. Amén. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose porque no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Amén. Esa es la carta a los hebreos. Y nosotros tenemos un altar del cual no pueden participar los sacerdotes conforme a la ley. El verdadero altar lo tenemos nosotros. Amén. El verdadero altar Aleluya. nos fue regalado por Dios a cada uno de nosotros. Amén. Si el altar está arruinado es porque nosotros lo hemos dejado arruinar. Ok, Pedro lo diría de otra manera. ¿Cuándo arruinamos el altar? Cuando nos volvemos atrás. Amén. Cuando dejamos de alimentar el fuego del Espíritu Santo. Cuando hemos sido liberados por el poder de Dios y Dios nos ha limpiado de toda contaminación espiritual y nosotros no hemos hecho nada para que la gracia y la plenitud de Dios habite en nosotros. Porque muchas veces pensamos que un altar arruinado es un altar que se desmorona. No, un altar arruinado también fue un altar en donde se hizo y lo dejamos vacío. Señor, aquí está. Y la chimenea, ahí está, igualita cuando me la entregaste, igualita, ni la toqué. Así mismo como la debiste, así mismo está. Entonces, no hemos hecho nada. En el primer caso, nos hemos convertido en apóstatas. Y en el segundo caso, hemos invitado a las tinieblas a que vengan a morar en nuestro altar limpiecito y hagan de nuestra vida su altar. Entonces, si yo soy sacerdote y cada uno de los que estamos aquí somos sacerdotes, tenemos un rol que cumplir y ese rol es todos los días. Amén. Todos los días tenemos que ministrar en nuestros corazones. Todos los días tenemos que ministrar la presencia del Señor en nuestra vida. Todos los días tenemos que preparar nuestro corazón. Y todos los días tenemos que pedir perdón. Y todos los días tenemos que arrepentirnos. Y todos los días tenemos que reconciliarnos delante de la presencia de Dios. Y todos los días tenemos que purificarnos. Y todos los días tenemos que declarar con maravilla. Todos los días. No existe. El religioso tiene días para hacerlo. Y no es nuestra casa física. Algunos no se bañan todos los días. Y algunos tal vez no bañan todos los días, ni trapean todos los días. Y hay algunos que ni siquiera cocinan todos los días. Amén. ¿Ok? Pero no importa. Pero lo que es nuestro altar espiritual, ese tenemos que hacerlo todos los días. Porque de eso depende nuestra salvación y nuestra vida eterna. Aleluya. Todos los días. Y habrá gente que hay gente que sí se viene en el juego todos los días. Amén, amén. ¿Ok? Como estoy desarrollando los músculos. Todos los días. Pero no todos los días ven cómo están desarrollando los músculos espirituales. Amén. Gloria a Dios. Qué tan fuerte soy espiritualmente. Por eso Pablo decía, el ejercicio para nada aprovecha. ¿Pero en qué sentido lo decía? Para que la gente se desenfocara de allí y se concentrara más en la vida espiritual. Nosotros tenemos que concentrarnos más en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Así que podemos cantar Yo soy un altar, Aleluya. porque nos gusta la melodía o porque nos gusta la letra. Pero cuando cantemos Yo soy un altar, que sea porque hemos asumido la responsabilidad de ser los sacerdotes.
cambia totalmente la perspectiva. Porque entonces, como todos sacerdotes, reconocemos que todos los días tenemos dificultades. Todos los Amén, días amén. nos enfrentamos a tentaciones. Amén. Todos los días estamos en prueba. Amén. Todos los días estamos en riesgo. Amén. Estamos en peligro. Todos los días nos enfrentamos a eso. Entonces, cuando cantamos Yo soy un altar, entonces estamos reconociendo, a pesar de ello, yo me mantengo aquí, clamando a ti, Señor, y guardándome para ti, Señor, y clamando tu ayuda, tu auxilio y tu protección. Porque sin ti no puedo seguir. Sin ti no puedo avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Aleluya. Ahí donde se encuentre, vamos a arrodillarnos este mediodía. Pónganse de rodillas. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de rodillas. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El acto de postrarnos y el acto de arrodillarnos significa humillación, significa confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, cuando una persona se arrodillaba y se postraba, no tenía la agilidad para poder levantarse de pie y escapar de cualquier ataque. Su espalda estaba descubierta porque sus ojos estaban cerrados. Así que estaba totalmente vulnerable e indefenso físicamente. Pero espiritualmente estaba diciendo, Señor, solamente en ti confío. En ti está mi seguridad y en ti está mi protección. Por eso me humillo delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada soy. Padre eterno, estamos aquí delante de tu presencia para pedirte perdón, Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, nuestra altivez y nuestra soberbia y nuestra arrogancia, Señor. Perdona, Padre eterno, aleluya, la inmundicia de nuestro corazón, Señor. Desarraiga la iniquidad que hay en nosotros, Señor. Borra las rebeliones de nuestro corazón, Señor, que se ha levantado varias veces en contra de tu palabra y en contra de tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor. Señor, perdona nuestros pecados y perdona, Señor, nuestras actitudes de no querer confesar nuestros pecados delante de tu presencia, Señor, sino cubrirlos con un manto de mentira y de engaño, Dios, aleluya, porque aún allí reconocemos que somos movidos por la soberbia, Dios, y por la altivez, y somos desechados por ti, Señor, porque es lo que dice tu palabra, Señor. Tú miras de lejos al altivo y al soberbio, pero al humilde lo miras de cerca. Por eso nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos tu ayuda y necesitamos tu auxilio, Padre. Señor, que tú despiertes en nuestros corazones, Señor, la fuerza y la determinación cada día de seguir orando, de seguir intercediendo, de seguir ministrando, Señor, tu presencia en nuestra vida, de seguir avivando el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, de desarraigar y de quitar todo aquello que nos contamine, todo aquello que nos impida, Señor, estar en tu presencia. Oh Señor, moldea nuestro corazón, transfórmalo, Señor, sigue obrando en él, Señor. Sigue haciendo en nuestros corazones sea un corazón conforme a tu corazón. Que la imagen de Cristo se forme en nosotros, Señor. Aunque nos duela, Señor. Aunque nos duela, aunque nos sintamos angustia por posiblemente las cosas que podemos perder, Señor. Pero, aleluya, es más importante el reino, Señor.
Oh Padre, porque tu palabra dice: ¿de qué aprovechará el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Oh Padre, pero lo más importante para nosotros es nuestra alma, la eternidad de nuestra alma, contigo y en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Oh Padre, aún nuestros deseos, Señor, aún lo que son nuestras pasiones que se oponen a tu palabra y a tu voluntad, Señor, quítalas de nuestra vida, Señor, para que tú seas solo nuestro centro, tú seas solamente nuestro norte, Señor, y que seamos dóciles para hacer únicamente tu voluntad. Oh Padre, lo necesitamos porque hemos buscado distintas maneras, aún en este camino, Señor, distintas maneras de enfrentar los problemas que tenemos en nuestra vida, en la salud, en el matrimonio, en la familia, Señor, aleluya. Señor, pero aquí estamos cansados y agotados por intentar hacer lo que solamente tú puedes hacer. Señor, te entregamos nuestra vida y nuestra alma. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, para ser guiados y dirigidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, llévame a tus alas, al altar de santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, todo el pecho un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, llévame a ti. Señor, llévame a tus pasos, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, llévame a ti. Tócame, limpiame, llévame a ti. Tócame, limpiame, llévame a ti. Cuando usted ore y se presente delante de la presencia del Señor, dígale al Señor: Señor, no me mires a mí, mira la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mírame a través de la sangre de Cristo. Porque cuando la sangre de Cristo ha sido rociada en nuestra vida, Dios nos ve de una manera diferente y puede detener mucha ira, mucho enojo y mucho juicio. Solo la sangre de Cristo nos puede librar de lo que el enemigo o de lo que nosotros hemos hecho. Por eso cuando usted ore, diga: Señor, mírame a través de la sangre de Cristo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar
Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias por esa palabra. Permítenos, Señor, día tras día estar en ese altar de bronce y llegar al altar de oro donde tu presencia, Dios mío, escucha nuestras oraciones y trae respuesta y pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Señor, ayúdanos día tras día a restaurar nuestra relación contigo. Espíritu Santo, sigue derramando de tu presencia en nuestros corazones y avivándonos cada día más. Aviva ese fuego en el altar, Señor. Ayúdanos a avivarlo con nuestras oraciones y nuestra búsqueda delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos agarramos de los cuernos de ese altar, Señor. Nos agarramos de los cuernos de ese altar para encontrar ayuda ante tu presencia, para encontrar auxilio ante tu presencia, para que seas tú quien nos socorra en todo momento. Nos agarramos de los cuernos del altar, Señor, creyendo, Dios, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre y que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, para bendecirnos y para prosperarnos. Pero te estamos buscando a ti, Señor, primero, porque eres tú el que hace posible todas las cosas. Gracias, Señor, porque cada día nos das la dirección, la instrucción y la guía que necesitamos para seguir el camino. Bendice, Señora, a Isela, que está en Londres, pero que nos está conectada a través de las redes sociales. Bendice a Elida, que está en Costa Rica, pero que está conectada también a través de las redes sociales. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que se conectan día tras día, en todo momento a los servicios. Que sea tu bendición que los alcance, que sea tu presencia bendiciendo sus vidas en todo momento. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y que si tú nos has corregido, Señor, tú nos has redarguido, es porque algo grande viene para nosotros. Y tú quieres, Señor, que arreglemos ese altar, que arreglemos nuestra relación contigo, que nos enfoquemos, Señor, que estemos bien alineados al cielo para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu corrección. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en el día de hoy. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dígale a su hermano, vas a tener una semana bendecida por la mano del Señor. Dígalo. Tú eres rey por siempre sobre la creación. Tú eres rey por siempre sobre la creación. Tú eres
vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Amén.